En un pueblo de la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, hay casas donde la línea fronteriza cruza literalmente por el salón. Durante décadas, cuando un país cerraba antes sus tiendas que el otro, los vecinos simplemente movían la mesa del comedor unos metros hacia el lado donde todavía se podía beber después de la hora de cierre legal. La frontera nunca fue una línea abstracta ahí. Era, literalmente, un mueble que había que esquivar. Las fronteras que vemos en cualquier mapa parecen decisiones limpias y racionales. Líneas trazadas por geógrafos siguiendo ríos o cordilleras. La realidad es mucho más caótica. Guerras medievales, intercambios de tierras entre nobles, tratados firmados deprisa y accidentes históricos que nadie planeó del todo dejaron sobre el mapa del mundo decenas de enclaves y exclaves, territorios rodeados por completo por otro país o separados de su propia nación por territorio ajeno, que hoy convierten la vida cotidiana de miles de personas en un ejercicio constante de geografía práctica. Hoy recorremos 15 de esos lugares y la propia idea que los conecta a todos, el mapa que vemos y la vida que realmente se vive sobre ese mapa, casi nunca son exactamente lo mismo. Este municipio, dividido entre Bélgica y los Países Bajos, contiene no una, sino más de 20 parcelas belgas separadas dentro de territorio neerlandés, y varias parcelas neerlandesas dentro de las propias parcelas belgas, resultado de una serie de tratados, intercambios feudales y acuerdos de deuda medievales firmados entre nobles y abadías locales durante los siglos XII y XIII, sin que nadie en aquel momento imaginara que esas fronteras seguirían vigentes 800 años después. La frontera exacta está marcada hoy con cruces de metal incrustadas directamente en el pavimento de las calles. Y varias casas tienen su puerta principal en un país y su dormitorio en otro, lo que durante décadas generó situaciones prácticas reales. Cuando las leyes de horario comercial diferían entre ambos países, algunos bares desplazaban literalmente sus mesas unos metros según qué lado permitía seguir sirviendo bebidas más tarde. De un pueblo con 30 fronteras internas, pasamos a una ciudad rusa que quedó separada de su propio país por el colapso de un imperio entero. Antigua Königsberg, capital histórica de Prusia Oriental y ciudad natal del filósofo Immanuel Kant, esta región pasó a manos soviéticas tras la Segunda Guerra Mundial, expulsando a prácticamente toda su población alemana original y repoblándola con colonos rusos. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Kaliningrado quedó convertida, de la noche a la mañana, en un exclave ruso separado del resto de Rusia por Lituania y Polonia. Ambos hoy miembros de la Unión Europea y de la OTAN, obligando a cualquier tren o convoy ruso que quiera cruzar por tierra hacia la región a solicitar permisos de tránsito diplomático, en una de las fronteras geopolíticamente más tensas de toda Europa actual, de una ciudad rusa aislada por el colapso soviético
pasamos a un reino entero, rodeado, sin ninguna salida al mar, por un solo país vecino. Este reino montañoso del sur de África es uno de solo 3 países del mundo, completamente enclavados dentro de otro estado, en este caso, Sudáfrica, sin ninguna frontera con ningún otro país del planeta. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando el rey Moshoeshoe primero logró negociar protección británica frente a la expansión de colonos bóeres, preservando así un territorio montañoso que, precisamente por su altitud, el país entero se sitúa por encima de los 1000 metros, la totalidad más elevada de cualquier país del mundo, resultaba menos atractivo agrícolamente para sus vecinos que las tierras bajas circundantes. Un accidente geográfico que terminó salvando su independencia. De un reino que la altitud salvó de la anexión, pasamos a la república más pequeña del mundo, rodeada enteramente por un solo país europeo. Fundada según la tradición en el año 301 por un cantero cristiano, llamado Marino, que huía de la persecución religiosa romana, esta diminuta república, sobre los Apeninos italianos, reclama el título de Estado soberano continuo más antiguo del mundo, habiendo sobrevivido, casi sin interrupción, a la caída del Imperio Romano, a las guerras napoleónicas y a ambas guerras mundiales del siglo XX. En gran parte, gracias a su terreno montañoso defendible y a una hábil diplomacia de neutralidad que sucesivos gobernantes italianos decidieron, generación tras generación, respetar en vez de anexionar. De la república más antigua del mundo, pasamos al Estado soberano más pequeño de todos, enclavado dentro de la propia capital de Italia. Con apenas 49 hectáreas de superficie total, el Vaticano es el Estado soberano independiente más pequeño del planeta. Un enclave completo dentro de la propia ciudad de Roma, creado formalmente en 1929 mediante los pactos de Letrán, firmados entre la Santa Sede y el régimen fascista de Mussolini, que resolvieron 6 décadas de disputa territorial desde que el Reino de Italia unificado había absorbido los antiguos estados pontificios en 1870. Pese a su tamaño minúsculo, mantiene relaciones diplomáticas propias con más de 180 países, moneda propia y hasta su propio cuerpo de seguridad, la Guardia Suiza, activa desde 1506. Del enclave más pequeño del mundo, pasamos a un pueblo italiano, mucho menos conocido, rodeado enteramente por Suiza. Este diminuto municipio, de apenas 1,6 kilómetros cuadrados, situado a orillas del lago de Lugano, pertenece administrativamente a Italia, pero está completamente rodeado por territorio suizo, sin ninguna frontera terrestre directa con el resto de su propio país, salvo cruzando el propio lago.
Durante décadas, usó el franco suizo como moneda de facto, pese a ser territorio italiano. Y su singular estatus fiscal atrajo durante años a un casino que llegó a ser uno de los mayores generadores de ingresos municipales per cápita de toda Italia, antes de que problemas de gestión y deuda llevaran al gobierno italiano a intervenir directamente sus finanzas en la última década. Del pueblo italiano, rodeado de Suiza, pasamos a una franja de tierra estadounidense que solo se puede alcanzar cruzando primero territorio canadiense. Esta pequeña península estadounidense, perteneciente al estado de Washington, quedó separada por tierra del resto de Estados Unidos, cuando la frontera entre el país y Canadá se trazó en 1846, siguiendo estrictamente el paralelo 49, sin que los negociadores de la época repararan en que esa línea recta dejaría un pequeño trozo de tierra al sur de la frontera, pero conectado por tierra únicamente a través de Columbia Británica. Sus apenas 1.300 habitantes permanentes deben cruzar 2 controles fronterizos internacionales solo para llegar en coche al resto de su propio país. Y durante las restricciones de viaje de la pandemia de COVID-19, la comunidad quedó temporalmente aislada de ambos países al mismo tiempo, generando protocolos especiales de excepción para residentes. Del enclave estadounidense, accesible solo por Canadá, pasamos a una provincia angoleña separada de su propio país por un río y un país entero de por medio. Esta provincia angoleña, rica en reservas petrolíferas que representan una proporción muy significativa de todos los ingresos por exportación del país, quedó separada del resto de Angola por una franja de territorio perteneciente a la República Democrática del Congo, resultado de acuerdos coloniales portugueses y belgas trazados en el siglo XIX sin ninguna consideración por la geografía práctica futura. La región ha vivido, desde la independencia angoleña en 1975, un movimiento separatista intermitente que reclama su propia independencia, alegando que su estatus como provincia angoleña fue una imposición colonial posterior sin relación histórica real con el resto del país. De una provincia petrolera separada por un país entero, pasamos a un exclave azerbaiyano, separado por el propio territorio de un país con el que mantiene un conflicto histórico sin resolver. Esta región autónoma azerbaiyana quedó separada del resto de Azerbaiyán por una franja de territorio armenio, resultado de decisiones fronterizas soviéticas de la época de Stalin en los años 20, diseñadas deliberadamente para crear dependencias territoriales, cruzadas entre repúblicas soviéticas vecinas, y dificultar así cualquier futuro movimiento independentista conjunto. Tras el colapso de la URSS y el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, la frontera terrestre entre Najicheván y Armenia permanece cerrada desde hace más de 3 décadas,
obligando a cualquier conexión terrestre entre el exclave y el resto de Azerbaiyán a pasar, en cambio, a través del territorio de Irán o de Turquía. Del exclave separado por un conflicto armado, pasamos a un pueblo alemán rodeado, en cambio, por la neutralidad más pacífica de toda Europa. Este pequeño municipio alemán, de apenas 1.500 habitantes, quedó completamente rodeado por territorio suizo tras una serie de disputas territoriales del siglo XIX que nunca llegaron a resolverse mediante el intercambio de tierras que ambos países habían negociado en su momento. Sus residentes usan hoy tanto el euro como el franco suizo indistintamente en su vida diaria. Tienen matrículas de coche especiales que combinan ambas nacionalidades administrativas y dependen casi por completo de servicios suizos, desde el código telefónico hasta el servicio postal en la práctica. Pese a seguir siendo, sobre el papel, territorio alemán de pleno derecho. Del pueblo alemán integrado en la vida suiza, pasamos a una localidad española rodeada, en cambio, por el territorio de un país con el que Francia lleva siglos disputando fronteras menores. Este municipio español, situado en pleno territorio francés, en la región del Pirineo Oriental, quedó separado de España en 1659 por el Tratado de los Pirineos, que cedió a Francia varios pueblos de la región de la Cerdaña como parte de un acuerdo de paz, sin especificar que Llivia, técnicamente clasificada como villa y no como simple pueblo en los documentos administrativos de la época, debía quedar excluida de esa cesión por un tecnicismo legal que nadie corrigió después, dejándola como territorio español enclavado dentro de Francia hasta el día de hoy, casi 4 siglos después de la firma original del tratado. Del pueblo, que un tecnicismo legal salvó para España, pasamos a un caso todavía más extremo. Un enclave dentro de otro enclave, en la península arábiga. En la península arábiga, el territorio omaní de Madha forma un enclave completo dentro de los Emiratos Árabes Unidos, resultado de acuerdos tribales del siglo XX entre jeques locales que decidieron su lealtad territorial mediante votación directa antes de que se trazaran fronteras modernas definitivas. Pero dentro del propio Madha existe, a su vez, un segundo enclave todavía más pequeño, Nahua, un pueblo que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, pese a estar completamente rodeado por territorio omaní, que a su vez está completamente rodeado por territorio emiratí, convirtiéndolo en uno de los pocos enclaves de tercer orden documentados en todo el planeta. Del enclave, dentro de otro enclave, pasamos a 2 ciudades españolas en el continente africano, con fronteras que llevan décadas siendo objeto de disputa diplomática.
Estas dos ciudades españolas, situadas en la costa norte de Marruecos, son los únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre directa en el continente africano, bajo soberanía española desde los siglos XV y XVII respectivamente, mucho antes de que existiera el propio Marruecos moderno como Estado independiente. Marruecos reclama formalmente su devolución desde su propia independencia en 1956, argumentando una lógica territorial similar a la que el propio país usa para reclamar el Sáhara Occidental, mientras España sostiene que ambas ciudades formaron parte de su territorio siglos antes de la fundación del Estado marroquí actual, generando una de las disputas territoriales más persistentes y menos mediáticas de todo el Mediterráneo occidental. De dos exclaves españoles en África, pasamos a un exclave centroasiático, rodeado, en cambio, por un país que atravesó su propia revolución mientras el enclave seguía esperando resolución. Este exclave uzbeco, completamente rodeado por territorio kirguís, en el valle de Fergana, en Asia Central, tiene la particularidad añadida de que la inmensa mayoría de su población es étnicamente tayika, no uzbeca, un resultado directo de las fronteras internas soviéticas, trazadas en los años 20 y 30 bajo un principio deliberado de divide y vencerás territorial, diseñado para que ninguna república soviética centroasiática pudiera reclamar homogeneidad étnica completa, y por tanto, ninguna pudiera aspirar con facilidad a una independencia futura coherente. Tras el colapso de la URSS, esa lógica soviética dejó tras de sí fronteras que generan tensiones étnicas y territoriales, recurrentes entre Uzbekistán y Kirguistán hasta hoy. Terminamos en una franja costera bosnia, que, sin ser técnicamente un enclave, divide en dos el territorio de su propio vecino croata. Este pequeño municipio bosnio, con apenas 20 kilómetros de costa adriática, es el único acceso al mar de toda Bosnia y Herzegovina, resultado de un tratado firmado en 1699 entre la República de Ragusa, la actual Dubrovnik, y el Imperio Otomano, que cedió deliberadamente esa franja de tierra al sultán otomano precisamente para crear una zona de amortiguación que separara a la propia República de posibles ataques terrestres venecianos desde el sur. El resultado, siglos después, es que el territorio croata queda literalmente dividido en dos secciones geográficas separadas por esta franja bosnia, obligando a Croacia a construir un puente propio, terminado en 2022. Para conectar ambas partes de su territorio, sin necesidad de cruzar fronteras internacionales, cada vez que un ciudadano croata quiere viajar de una punta a otra de su propio país. Un pueblo con 30 fronteras internas, marcadas con cruces de metal en el propio pavimento. Un exclave dentro de otro exclave, en la península arábiga. Una franja de tierra que un sultán otomano aceptó precisamente para dividir a su enemigo en dos. 15 lugares,
y una misma verdad incómoda que los conecta a todos. Las fronteras que hoy parecen inevitables sobre cualquier mapa moderno fueron, casi siempre, decisiones apresuradas, tratados mal redactados, tecnicismos legales olvidados o estrategias deliberadas de división étnica, tomadas por gente que llevaba siglos muerta y que nunca imaginó que su firma seguiría determinando, generación tras generación, en qué país exacto amanece cada mañana la gente que vive ahí. El mapa nunca fue neutral. Solo aprendimos a mirarlo como si lo fuera.